Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Solo una palabra también litúrgica, siempre vamos aprendiendo más y ahora tenemos a nuestro acólito Santo Lucas que nos ayuda y para cuando el sacerdote va a leer el Evangelio, es durante la aleluya que el sacerdote pone el incienso. Mientras cantan la aleluya, el santo acorde viene, se abre y el Padre pone el incienso, bendice y después retorna a esperar terminar la aleluya. Después dice, el Señor esté con ustedes, lectura de tal, y luego agarra otra vez el incienso que ya lo había puesto y inciencia el libro. Entonces ahí vamos aprendiendo para, por si acaso, familia de Jesús llega a Roma algún momento, estamos preparados. Entonces, muy bien. Estoy siempre, y qué bonito como con los dones, siempre hay que aprender a usarlos y aprender a afinarlos y para la prédica incluso. Y lo lindo es en grupos de oración, uno puede practicar los dones y aprender a usarlos mejor y discernir y ir como caminando. Y para mí, a veces siento así con ustedes predicando, porque siempre estoy buscando en la forma más precisa a llegar al corazón. Y a veces siento que puedo ir mucho a leer demasiado de la lectura de la palabra, a veces muy poco, y buscando siempre ese como bull para pegar. Pero vamos a ver cómo va hoy día. Estamos viendo Mateo capítulo 8, versículos 23 al 27. Si la hermana Isabel puede ir abriendo a Mateo 8, del 23 al 27. Y bueno, vemos aquí que varias cosas. Vemos que entran al barco y dicen, y hay una tormenta, y le piden al Señor, sálvanos, estamos pereciendo, estamos mal. ¿Y qué responde Jesús, hermana, en 26, 8:26? Les dice, ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Entonces le está como corrigiendo. Hay una palabra con R, Reprendiendo. reprendiendo. Entonces, ¿y cuál es otra vez que dice? ¿Por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Entonces entendamos la circunstancia, el contexto, y retornamos al versículo 24. ¿Qué pasó? ¿Qué estaba pasando? De pronto se levantó en el mar una tempestad tan grande. Entonces estaban en el mar, estaban en un barquito, no estaban en un lugar seguro, porque la tierra es como simbólico de más seguridad. Tú, como en C.S. Lewis Pelendrania, ¿no? Si, cuando tú estás en la tierra, estás fijo, te despiertas donde te duermes. Pero en el mar hay una inseguridad, movimiento y fluidez. Estás de una manera en las manos de algo más grande que tú y hay una cierta no control. Y entonces están en el barco y están vulnerables a la tempestad. ¿Y qué se levanta, hermana Isabel, otra vez? Se, le, se levantó en el mar una tempestad tan grande que la barca quedaba tapada por las olas. Imagínate, vemos las olas tan grandes que no se veía la barca. Y una vez estuve al lado del lago, este lago, no me acuerdo el nombre,
pero estaba en Jerusalén con esa peregrinación y justo Dios me regaló esa noche, hubo una tempestad y hubo viento y yo pensé estar allá, yo estaba detrás de la ventana de mi hotel de 5 estrellas, ¿verdad? Y mirando hacia afuera. Y yo dije, imagínate estar afuera, ya estaría mal, imagínate estar adentro del mar. Y es verdaderamente scary, verdaderamente miedoso. Pero aquí era todavía peor y dice, se levantó en el mar una tempestad y dice en el griego tempestad, seismos. En el griego aquí, como en varias otras partes de Mateo, seismos, que significa terremoto. Estamos hablando de una cosa grande y por eso encima de seismos es un seismos tan grande. Entonces no es cualquier temblor como hubo en Lima el otro día, sino algo grande. ¿Ah? Y se ve olas como tsunamis alrededor y el barco queda tapada por las olas. Estamos en una crisis y están vulnerables, sin ayuda. Esto es un lugar muy, como causa mucho temor. Y Jesús estaba ahí dormido. Y ellos se acercan a despertarlos. Entonces, parece razón de tener miedo. Hay razón en la vida normal, en el contexto, hay razón de tener miedo y de dudar de que voy a sobrevivir este momento. Entonces, esa es la parte humana que estamos viendo. Hay razón de temer, hay razón de dudar, hay razón, estamos en un punto vulnerable, grande, y no cualquier circunstancia. Y ellos dicen a Jesús, Señor, sálvanos, que perecemos. Y entonces hacen algo bien en ir a Jesús, hacen algo bien a pedirle que les salva, pero Jesús le increpa algo. A pesar de que la tormenta es grande, a pesar de que naturalmente podrás tener razón de dudar, y hasta has venido a buscarme a mí, a pedirme ayuda, sin embargo, ¿cómo han venido a él? Y Jesús aún así le tiene una increpación, una palabra de corrección. Y otra vez, hermana, él les dice, ¿por qué tienen miedo? y eso, otra vez, ¿Por qué tienen miedo? otra vez. ¿Por qué tienen miedo? Y esa pregunta a mí me lo hace siempre, ¿verdad? Y a nosotros. Y parte de mi retiro, ¿verdad? Allá con las hermanas de Claraval, era Jesús diciendo, ¿por qué tienen miedo? otra vez. ¿Por qué tienen miedo? Y Mateo 8 ya comienza curaciones, está curando. Unos versículos antes dice varias curaciones. Ha sanado la suegra de Pedro, ha hecho milagros y aún dudan. Y dice Jesús, ¿por qué tienen miedo? y en mi vida Dios me ha hecho tantas cosas y a pesar de las tempestades, a pesar de las crisis, a pesar de todo, Él sigue obrando en mi vida y es tangible y es real si me pongo un momento a considerarlos y a pensarlos y a reflexionar sobre todo lo que Dios ha hecho en mi vida. Tiene sentido esta pregunta: ¿por qué tienen miedo? No he estado contigo en la tempestad, no he estado haciendo obras grandes en medio de la crisis,
y a pesar de todo estoy contigo. Y entonces válida la pregunta de Jesús. A pesar de que es una tormenta grande, estoy totalmente vulnerable y sin salida, ¿por qué tienen miedo? Y hay otro aspecto que por qué lo increpan, por qué tienen miedo y por qué le falta fe. Jesús le dice, son hombres de poca fe. Y entonces, ¿qué es lo que no creen? ¿Qué es lo que les falta creer? ¿Y qué es lo que a nosotros, a mí, muchas veces me falta creer? Vamos a ver el detalle de la escritura para poder entender qué es lo que en este contexto los apóstoles, los discípulos no sabían bien. Y es por no saber esto bien, estaban inseguros y no tenían seguridad. Les faltaba fe y tenían miedo. Y a pesar de que la circunstancia es, oh, yo puedo comprender que tengas miedo, Jesús aún dice, hasta en esa circunstancia no debes de tener miedo y debes de tener fe. ¿Y cuál es el clave? ¿Qué es lo que no sabían? Vamos a verlo en el versículo 27. Y aquellos hombres maravillados decían, ¿quién es este? ¿Otra vez? ¿Quién es este? ¿Otra vez? ¿Quién es este? ¿Quién es este? No sabían todavía, claro, quién estaba en su barco. No es solo un hombre. En inglés dice, what kind of man is this? What kind of man is this? Y no están sabiendo, este hombre también es Dios. Este con quien yo voy no es solamente un hombre, es el Dios Yahweh del universo, creador del cielo y de la tierra. Y dice, ¿quién es este? Que hasta los vientos y el mar le obedecen. Que hasta los vientos y el mar lo obedecen. Y vemos en los salmos que solamente Dios es capaz de manejar las tempestades. Y este milagro que calmó el mar, escuchemos qué pasó en el versículo 26, después que les hace la pregunta, hermana, ¿qué hace? Entonces se levantó, increpó a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Y entonces la palabra increpó es la misma de exorcismo, que usó a veces para expulsar el demonio y al mismo Satanás. El verbo en griego es epitimao. Y dice, se levantó, increpó a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Entonces, esta es una tempestad enorme, seismos, olas que escondían el barco, y con una palabra de increparlo, hubo una gran calma. Y entonces vemos que este es un atributo de Dios. El poder increpar al mar y a la tempestad y a controlarlo es un atributo de Dios. Y eso es bíblico. En los Salmos, capítulo 88, hermana Isabel, tú puedes ir yendo al Salmo 93. Y en el 89 dice, versículo 8, Dios es temible. ¿Qué es lo que a veces tú y yo nos olvidamos? ¿Qué es lo que los apóstoles en el barco no sabían?
que este hombre es Dios. Estamos en capítulo 8. Ya había dado el sermón en el monte. Ya había dicho, Moisés dijo, pero yo les digo. Ya había agarrado al demoniado y dice, te me vas, y se fue. Ya había hecho sanar a varios. Y es decir, soy Dios entre ustedes. Y dice Luis Toro que cuando tú y yo olvidamos la grandeza de Dios, es que nos da miedo cualquier cosa. Y es cuando yo me doy cuenta y me recuerdo de la grandeza de Dios, que ni un tormento ni seismos me puede dar miedo. Cuando recuerdo lo grande que es el Señor. Cuando no lo recuerdo, cuando no lo mantengo, lo más mínimo me saca de mi cuadra, de mi roca, de mi paz, de mi seguridad. Pero sabiendo quién es, hasta el más grande tormenta no tiene el poder de poder quitarme de ese lugar. Y gracias a Kaden que cada homilía precisamente habla un poquito en mi homilía. Entonces ahora vemos al Salmo 89, otra vez, versículo 8. Dios, dale, ¿tú estás ahí? 93. Tú, un momentito. Dios es temible en el consejo de los santos. Ahorita vamos a ti, hermana. Tú quédate ahí. Dios es temible en el consejo de los santos. Grande y terrible. Dice Yahvé Dios Sebaot. ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Eres poderoso. Tu lealtad te circunda. No solamente es poderoso, es leal, es fiel. No solamente es poderoso, es bueno también. Y dice, tú dominas el orgullo del mar. Reprime sus olas encrespadas. ¿Qué hace Yahvé? Domina el orgullo del mar. Él reprime sus olas. ¿Y quién hizo esto en Mateo 8? Jesús, ¿verdad? Y el Salmo 93, en el versículo 4, ¿qué dice hermana Isa? Más que el ruido de aguas caudalosas, más imponente que las olas del mar. Es imponente Yahvé en las alturas. Y ese salmo en el versículo 1 dice, Reina Yahvé. Ahora pongámonos a mirar a Dios, a contemplar su grandeza, a contemplar su poder. Dice, Reina Yahvé, vestido de majestad. Yahvé, vestido y ceñido de poder. Nuestro Dios es vestido en majestad y ceñido de poder. Tu trono, y así el orbe está seguro. ¿Cómo está el orbe? Seguro. Porque Dios Yahvé reina. Porque Dios Yahvé está vestido de majestad. Si no encuentras, hermana Jana, a veces puede ser diferente los libros. Puede ser el Salmo 92. ¿Ya? Y entonces dice el versículo 2. ¿Puedes leer el versículo 2, hermana? Tu trono está firme. Tu trono está firme. Y al anterior quiero decir otra vez cómo es que el orbe es fuerte, seguro y firme, recordando quién es Yahvé. Dice, y así el orbe está seguro, seguro. Y entonces el versículo 4, ¿puedes repetir, hermana? Más que. ¿Otra vez? Más que. ¿Otra vez? Más que. Yahvé es. Más. Yahvé es. Más. Yahvé es. Más. De cualquier circunstancia, Yahvé es. Más. De cualquier circunstancia, incluido una tormenta, Yahvé es
más, más. Él es más. Yahvé es más que, a ver, ahora sí. más que el ruido de aguas caudalosas. Yahvé es, sigue. Más que el ruido de aguas caudalosas. Y sigue la próxima. Yahvé es más. Más imponente que las olas del mar. Porque nuestro Dios Es imponente Yahvé en las alturas. Y entonces, queridos hermanos, esto es lo que increpa a Jesús. Están con él y todavía no están claros de quién es él. Y todavía no se dan cuenta 100% con quién están. Y por eso que Jesús tiene todo el derecho de increparlos, a pesar de que el tormento es grande, seismos, a pesar que son como tsunamis las olas. Él es más. Él es más. Él es más. Y por eso Él puede increparlos. Y vemos en Mateo 8, 23 a 27 que Jesús es Dios. Pero también vemos como la enseñanza para nosotros, y quizás lo leo aquí, dice San Juan Crisóstomo esto, que esta es simbólico de las olas que vienen a nuestras vidas, las luchas. Dice, puesto en peligro por vientos y por olas, el pueblo de Dios son también despertados por ataques espirituales y se vuelven conscientes de su incapacidad. Las olas, los asaltos, las crisis nos hacen recordar nuestra incapacidad. En tierra firme, sentimos firme. Como joven, nunca voy a morir. Pero en la crisis me doy cuenta de mi incapacidad, que estoy sin Él. Y como los discípulos, debemos entonces ir a buscar nuestra dependencia y ayuda en Dios. Pero no como los discípulos, sin fe, sino sabiendo que Él es Dios, que Él es más que esta situación. Y aunque yo muera, igual su gloria y la mía será glorificado. Muera o no muera. Y otro santo, San Agustín, dice algo muy semejante de esta parábola. Él dice lo siguiente en Marcos capítulo 4, sí, a ver, ¿dónde te me fuiste? Estabas aquí, tan bonito te lo había dejado. Y a ver, es el 35. Un momentito. Ya, aquí estás. Dice él que el episodio del mar, San Agustín, es la drama de la vida cristiana. Todos los niños y hijos de Dios están en un barco con Cristo y cuando suben con Cristo, entran a una vida con Cristo, que está lleno de tormentas peligrosas, especialmente ataques de los malignos espíritus y tentaciones de la carne. Tenemos que entonces aprender a confiar en Cristo siempre, porque solamente Él, así como solo Dios puede increpar el mal y se calla, solamente Él es el que puede dominar y restringir estas fuerzas que nos atacan y traernos a un safe harbor, a un lugar de seguridad. Y así como solo Dios, la tormenta, solo Dios, estas tormentas que nos azotan en el día y cada día de nuestras vidas.
Entonces, hermanos, que la Eucaristía, que la oración, que la palabra de Dios nos haga siempre recordar lo grande y temible y lo terrible, y que vestido de majestad y de poder está nuestro Dios, y que Él está con nosotros así como lo ha prometido. Y las crisis nos va enseñando a que Dios es más. Y cuando nos va salvando, vamos creciendo que Dios es más. Y así como cuando estamos con los espíritus malignos de personas, al principio da miedo, pero cuando uno se da cuenta que Dios tiene el control, que Dios es más confianza uno va teniendo en Dios. Y así con cada crisis que vamos afrontando con el Señor, nos vamos convenciendo siempre que Dios es más. Dios es más. Y ya se nos sale la canción como a San Francisco de Asís, caminando por las calles. Dios es más. Y esa es mi seguridad. Sí.